pues, del estado del paciente. Si el paciente es inestable, lo mismo la cardioversión sincronizada. Si el paciente tiene una taquicardia de complejo angosto, se tratan como las taquicardias supraventriculares con maniobras vagales, adenosinas, antagonistas, beta-bloqueadores. La procainamida se considera de elección en este tipo de pacientes y como alternativa quedaría la amiodarona y la digital. Esto es una fibrilación auricular en un Wolff-Parkinson-White. Si la taquicardia en el Wolff-Parkinson-White es antidrómica, o sea, de complejo ancho, el pronóstico es más serio y el riesgo de fibrilación ventricular es mucho más alto. En esto es importante saber que están contraindicados los bloqueadores de los canales, los bloqueadores del nodo AB. O sea, estarían contraindicados en los calcios antagonistas, los beta bloqueadores y la digoxina, porque si nos bloquean el nodo AB, toda la conducción va a ir por la vía rápida, o sea, por la vía accesoria y nos puede dar una fibrilación ventricular. Lo que se recomienda, toda taquicardia irregular de complejo ancho con una frecuencia muy alta, pensar que es una fibrilación auricular en un Wolff-Parkinson-White y no utilizar cualquiera de los bloqueadores del nodo AB. Entonces aquí tenemos una FA Wolff-Parkinson-White, entonces complejo es relativamente ancho. Otra fibrilación auricular en un Wolff-Parkinson-White. El tratamiento de elección en estos casos, la procainamida, la amiodarona, la cardioversión eléctrica cuando la frecuencia cardíaca es muy alta o el paciente está inestable. El otro síndrome de precipitación es el Long-Gannon-Levin, básicamente es el PR corto, pero sin onda débil. Y bueno, para hablar ya de las taquicardias de complejo ancho, lo importante es diferenciar entre la taquicardia ventricular y la taquicardia supraventricular con aberrancia. Taquicardias de complejo ancho son arritmias con frecuencia mayor de 100 y QRS mayor de 120 milisegundos. Pueden tener foco ventricular o un foco sobre los ventrículos. Entonces, ¿cómo hace uno para diferenciar si la taquicardia de complejo ancho es ventricular o es supraventricular con aberrancia? Hay ciertas características, por ejemplo, se sabe los pacientes mayores de 50 años con historia de enfermedad coronaria, o sea, patología cardíaca estructural, y obviamente con un antecedente de una taquicardia ventricular, pues muy probablemente sea una taquicardia ventricular. La taquicardia supraventricular se va a ver en pacientes mucho más jóvenes con corazones sanos. En el examen físico, que nos puede ayudar, la presencia de ondas en cañón o la variación del pulso arterial o la variación del primer sonido del S1 nos habla a favor de la taquicardia ventricular. Si está ausente, estaremos hablando de una supraventricular con aberrancia. En el electrocardiograma, pues hay varios nomogramas, vamos a revisar uno que nos puede ayudar a diferenciar si es una taquicardia ventricular o una taquicardia de complejo ancho. Dentro de este nomograma, el más conocido son los criterios de Brugada, que básicamente son 4 pasos en el análisis del electrocardiograma para determinar. El primer paso, ¿cuál es? Buscar, esto se busca en las derivaciones precordiales de B1 a B6. El primer paso es buscar si hay una morfología RS en alguna derivación precordial. Si no hay morfología RS, es una taquicardia ventricular. Si hay esa morfología RS, se pasa al número 2. Entonces, ¿qué es el RS? La R con la onda S. Básicamente, esto acá no hay un RS, entonces de uno dice que esto es una taquicardia ventricular. Entonces ya podemos parar ahí la evaluación. Si no hay el RS, entonces pues, pasamos al segundo paso. El segundo paso es medir el intervalo que va, o el tiempo que ocurre entre el R y la S. El inicio de la onda R hasta el final de la onda S. Si es mayor de 100 milisegundos, entonces es una taquicardia ventricular. Entonces ahí está, desde el inicio de la R hasta el final de la S, no al final, sino a la parte más baja, más profunda de la S, si es mayor de 100 milisegundos, es una taquicardia ventricular. Si no, seguimos con el siguiente paso. El siguiente paso es verificar la presencia o no de la disociación auriculoventricular. Básicamente, ¿qué es la disociación auriculoventricular? La aurícula por un lado, el ventrículo por el otro lado. Entonces vemos, las flechitas están indicando las ondas P que están a distancias diferentes y los ventrículos también por su lado. Es una activación independiente, auricular-ventrículo. Si hay disociación auriculoventricular, estaríamos hablando de una taquicardia ventricular. Si no, ya viene el último paso, que dirán las derivaciones de B1 y B6,
Y aquí básicamente lo que vamos a encontrar, dependiendo de si la imagen es de un bloqueo de rama derecha o si es de un bloqueo de rama izquierda, a la derecha, pues cuando hay un bloqueo de rama derecha, cualquiera de esas imágenes características son de taquicardia ventricular. Y aquí a la izquierda, cualquiera de esas morfologías, en el caso de un bloqueo de rama izquierda, estaríamos hablando también de taquicardia ventricular. Lo mismo. Entonces, esto es una taquicardia ventricular. Seguimos con taquicardias ventriculares. En otros criterios como el de Critic, pero entonces se debe asumir que cualquier taquicardia de complejo ancho es una taquicardia ventricular, recordar la asociación con infarto, la edad mayor, la enfermedad cardíaca estructural, falla cardíaca, etc. En el examen físico que vamos a ver, la disociación aurículo-ventricular, seguimos viendo latidos de captura y fusión, muy importante. Entonces, el manejo, taquicardia de complejo ancho, paciente inestable, en términos generales, cardioversión. Sincronizado bifásica o se acepta monofásica no sincronizada. Si el paciente no está inestable y asumimos una taquicardia ventricular, podemos utilizar amiodarona como de primera línea, recordar que produce hipotensión o procainamida o lidocaína, sobre todo en el ámbito de un infarto o una enfermedad coronaria. Taquicardias ventriculares, la definición de la taquicardia ventricular, es muy importante, las taquicardias ventriculares. Arriba, ¿qué hay? Lo que se llama la taquicardia bidireccional y abajo la torsión de puntas. Son tipos diferentes de taquicardias ventriculares que se conocen como polimorfas. Muy bien, de taquicardias ventriculares. Ritmo idioventricular acelerado, taquicardias ventriculares. Entonces, básicamente, si el paciente está estable, tenemos una taquicardia ventricular monomórfica, buscamos la causa subyacente, electrolitos, infarto, hipoxia, etc. El tratamiento farmacológico recomendado es amiodarona o lidocaína, como segunda línea la procainamida y como tercera línea el sulfato de magnesio. Si está inestable, obviamente la cardioversión. Todos los pacientes se deberían hospitalizar, manejo a largo plazo, betabloqueadores antiarrítmicos tipo 1C. Para recordar, las taquicardias ventriculares polimorfas están lo que es la taquicardia ventricular polimorfa como tal y la torsión de puntas, que son características, generalmente indican una enfermedad cardíaca de base. La torsión de puntas, que es importante porque es una forma paroxística de taquicardia ventricular. Y la característica es que el QRS nos muestra una rotación alrededor de una línea de base. Generalmente es por periodos cortos, hasta menos de 90 segundos, pero puede ser sostenida y puede ocasionar fibrilación ventricular. Característico de la torsión de puntas, ustedes ven cómo cambia el QRS como si estuviera rotando, como si estuviera haciendo una especie de hélice. ¿Qué es lo importante de la torsión de puntas? Que hay cosas que avisan el riesgo de una torsión de puntas. Generalmente inicia con lo que se llama un patrón corto, largo, corto del RR. Entonces, generalmente se ve un extrasístole ventricular que tiene un intervalo de acoplamiento corto con una pausa compensatoria y luego otra extrasístole ventricular que cae sobre la onda T. Entonces, aquí está. La primera extrasístole tiene un intervalo corto con relación al QRST y luego hay una pausa compensadora, ocurre el otro complejo QRS normal y viene una segunda extrasístole que está cayendo prácticamente al final de la onda T y esa es la que desencadena la torsión de puntas. Entonces lo que se recomienda es estar muy pendiente de esos intervalos corto, largo, corto de los pacientes que sobre todo están monitorizados. Torsión de puntas. Básicamente el riesgo es la muerte súbita. Todos estos son factores de riesgo. Se sabe que el hecho de ser mujer aumenta el riesgo y se relaciona mucho la torsión de puntas con las alteraciones hidroelectrolíticas, básicamente la hipocalemia, la hipomagnesemia, la hipocalcemia. Entonces, la torsión de puntas siempre se asocia a un intervalo QT prolongado. Recordar que hay un tipo congénito y un tipo adquirido que se relaciona con ciertas drogas, antiarrítmicos de clase 1A, 1C, antibióticos,
antimicóticos, antieméticos, antipsicóticos y anticonvulsivos. Pueden prolongar el QT. Los electrolitos también pueden prolongar. Una lista grande de fármacos asociados a prolongación del QT: antiarrítmicos, diuréticos, la furosemida, la hidroclorotiazida pueden producir alteración del QT y torsión de puntas. Los antibióticos que utilizamos mucho, la claritromicina, la eritromicina, los antimicóticos como el ketoconazol y el fluconazol, y los antihistamínicos que por sí ya retiraron algunos medicamentos precisamente por la relación a este tipo de arritmia, la cisaprida, que también la retiraron por lo mismo. Listo, igual. La torsión de puntas, recordar que el QT anormal, ¿cómo se saca el QT anormal? Sencillamente, ¿vale? Por la fórmula de Basset, que es el QT que nosotros medimos sobre la raíz del RR. Entonces eso nos da el QT. Eso nos da el QT, y normalmente en hombres se considera patológico un QT corregido mayor de 500 milisegundos. Pero mayor de 440 milisegundos ya estaríamos hablando de que tenemos que estar pendientes de este paciente. Básicamente el tratamiento o evitar la torsión de puntas, corregir las anormalidades electrolíticas, suspender los fármacos asociados, y en el episodio paroxístico el sulfato de magnesio, 2 gramos, y se puede repetir 2 gramos. Paciente inestable, la cardioversión eléctrica, la amiodarona puede ser alternativa, pero puede precipitarla también. Para recordar algo de las anomalías de canales asociados a taquicardia ventricular, el síndrome de Brugada, que es una patología que afecta a hombres de tipo pacientes jóvenes de origen asiático, y se caracteriza por una elevación del ST en lo que se llama el patrón en silla de montar en las derivaciones precordiales. Hay un tipo 1, hay un tipo 2, lo importante es eso, esa elevación del ST, que tiene esa forma como comba. Y la característica del Brugada es que nos puede dar taquicardia o fibrilación ventricular. Siempre hay precipitantes que hay que investigarlos, alteraciones de los electrolitos, y el tratamiento básicamente es el cardiodefibrilador. La fibrilación ventricular, ya sabemos, una anomalía severa del ritmo. El flúter auricular son ondas sinusoidales, y el tratamiento pues básicamente por cardioversión. Toque eléctrico no sincronizado. Esta es la clasificación o el algoritmo de paro cardíaco de la American Heart Association, que ya lo debemos conocer. Para recordarlos, el tratamiento de la taquicardia ventricular, la lilocladina como tratamiento inicial, sobre todo en infarto, y como tratamiento secundario, pues la amiodarona, el magnesio, a las dosis que ya vimos. La idea es que salió como larga la Listo, muchas gracias. Nada, agradecerles la asistencia. La idea es que a partir del próximo año vamos a programar capacitaciones una vez por semana para que por lo menos, porque tenemos una capacidad de que por lo menos 100 personas por nada vengan, que somos 400. ¿Cómo? Se supone que somos 400.